pasamos a nuestro segundo tema de este día, que es el manejo de los recipientes sujetos a presión. Como su nombre lo dice, el recipiente sujeto a presión es un recipiente que trabaja a una presión diferente de la presión atmosférica. Por eso en este caso nosotros decimos recipientes sujetos a presión, condiciones de seguridad, ¿verdad? Y recipientes sujetos a presión, pues podemos poner ejemplos, los tanques pulmón de los compresores, ¿verdad? Ese es un recipiente sujeto a presión. O por ejemplo, si tenemos compresores de tornillo lubricados, el separador de aceite es otro recipiente sujeto a presión. Los generadores, los generadores de vapor o las calderas son otro recipiente sujeto a presión. Las columnas de secado de aire son otro recipiente sujeto a presión. Todo lo que ustedes le vean una válvula de seguridad o de alivio es un recipiente sujeto a presión, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos recipientes sujetos a presión o instalamos recipientes sujetos a presión, pues debemos de tener todas las condiciones de seguridad que nos indican las normas, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a ver durante esta plática de los recipientes sujetos a presión? Bueno, vamos a conocer o vamos a recordar todas las condiciones de seguridad que nos marca la NOM 020 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para poder instalar o para poder tener en operación nuestros recipientes sujetos a presión. Vamos a ver una pequeña introducción, vamos a ver la operación segura que debe tener un recipiente sujeto a presión, todo lo que son los requerimientos y las obligaciones que nos marca la norma, la clasificación en general de los recipientes sujetos a presión y la documentación que se requiere tener para cumplir con la normatividad. Recuerden, aquí estamos hablando de la NOM 020 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La NOM 020 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En el caso de los sistemas contra incendio, no estamos hablando del combate contra el fuego, sino en el caso de los sistemas contra incendio está la NOM 02 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero nos habla de los sistemas contra incendio, no del combate contra incendio, ¿verdad? Entonces, en este caso decíamos, pues vamos a hablar de la NOM 020 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y lo primero que nosotros debemos saber ¿qué es un recipiente sujeto a presión o un RSP? No un RCP, eso es otra cosa. El RSP es el recipiente sujeto a presión y nos dicen que el recipiente sujeto a presión no es otra cosa más que un aparato, un equipo, ¿verdad?, que está diseñado para trabajar a una presión diferente de la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, el recipiente sujeto a presión es un aparato, un equipo, una máquina que está diseñado para trabajar a una presión distinta de la presión atmosférica. Y en este caso, en nuestra diapositiva, nosotros podemos ver dos ejemplos clásicos. Un tanque que normalmente usamos como acumulador de presión del aire comprimido, y una caldera, ¿verdad? Una caldera de tubos de fuego. Entonces, esta presión, bueno, pues puede ser provocada por algún equipo externo o incluso, ¿verdad?, por alguna fuente de calor interna, como en el caso de las calderas. En el caso de las calderas, pues tenemos el quemador, ¿verdad?, donde estamos generando una llama, esa que está generando gases de combustión que están calientes por medio del metal, entra en contacto con el agua comienza a calentarse, comienza a hervir. Eso provoca que la presión dentro de la caldera vaya incrementando
Y entonces ahí es cuando empezamos a hablar de un recipiente sujeto a presión. Pero recuerden, esa fuente para generar la presión diferente a la presión atmosférica puede ser interna o puede ser externa. Algo bien importante cuando nosotros tenemos los recipientes sujetos a presión es que debe de haber revisión de estos periódicamente. Pero esta revisión no la debe hacer cualquier tipo de persona, deben de ser gente especializada, gente experta. Por ejemplo, ¿verdad? Me voy a adelantar un poquito a uno de los temas que vamos a ver más adelante, el tema de los izajes. Y me dicen las normas, uno de los principales riesgos que tenemos en ese tipo de trabajos es que la persona lleva 10 años operando una grúa, por ejemplo, y él piensa que ya lo conoce todo, que ya es experto, pero nos dice la norma, ese operador debe tener obviamente la habilidad, pero debe tener el conocimiento teórico normal, el conocimiento teórico. Entonces muchas veces nosotros nos quedamos en la práctica, incluso en un curso, ¿verdad? Decimos, no, es que yo quiero práctica, sí, pero las normas especifican, no te basta la práctica, debes de tener un antecedente teórico para que tú entiendas los fenómenos que suceden, ¿sí? Entonces incluso en ese caso del izaje nos piden hasta que la gente sepa hacer cálculos, ¿verdad? Cálculos para poder saber si está en capacidad del equipo o no está en capacidad, si rebasamos el 80% o no rebasamos el 80% de la capacidad de carga. Bueno, todo eso si nosotros lo transportamos a los recipientes sujetos a presión, igualmente, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante lo que nos pide la norma, que un agente que mantiene, opera o administra un recipiente sujeto a presión debe conocer. Y en este caso de la revisión nos piden, bueno, que la revisión la haga un experto, una persona que conoce. Por ejemplo, aquí estamos viendo en nuestra diapositiva una caldera y una persona que la está inspeccionando. La caldera está abierta. Esta persona, bueno, pues está inspeccionando los fluxes o los tubos y el quemador o el cañón, perdón, donde se genera la combustión. Pero bueno, pues esa persona debe saber qué buscar. ¿Sí? Que buscar en ese tipo de equipos. Por eso se nos pide las revisiones. Bueno, pues deben de ser actividades que deben ser llevadas a cabo por personal experto, por personal que sabe el principio de operación, el principio de funcionamiento de los equipos, que sabe operar los equipos para saber qué buscar, ¿verdad? Y voy a poner un ejemplo. De repente llegamos y las calderas están decoloradas en la parte o están manchadas en la parte exterior. Ya la gente que sabe dice, mira, esa caldera tiene un detalle en el aislante. El calor está pasando directamente a la parte exterior y por eso se está decolorando. ¿Ok? Pues lo está diciendo un experto, ¿verdad? Nosotros no tenemos por qué dudar y resulta que sí, que al momento de revisar, pues sí, tiene un problema en el aislante y por eso. Y entonces estas personas deben de ser expertos para hacer la revisión de nuestros equipos. Algo que nos dicen las normas que nosotros debemos de cuidar mucho es un riesgo inminente, ¿sí? Un riesgo inminente. ¿Qué es un riesgo inminente? Pues no es otra cosa más que una condición que pone en riesgo, primeramente, la integridad física del equipo, ¿verdad? O sea, el equipo puede tronar. Segundo, pone en riesgo la integridad de los trabajadores. Y tercero, pone en riesgo la integridad de las instalaciones. Y vuelvo a usar el ejemplo de una caldera porque es uno de los recipientes sujetos a presión que mayor problemas da, ¿verdad? Y no porque el equipo sea el que da problemas, sino porque a veces la falta de mantenimiento, la falta de conocimiento nos lleva a eso. Lo que nosotros vemos aquí en nuestra diapositiva es un tubo de una caldera de tubos de agua. Esto es, el agua circula por dentro del tubo, pero es un fenómeno que nosotros vemos en casa, no es nada nuevo. Nosotros cuando ponemos a hervir el agua en casa, después de un tiempo que está hirviendo, empezamos a notar
Manchas blancas en la superficie del recipiente. ¿Qué es eso? La sal de calcio y magnesio que se está adhiriendo al metal. En el caso de estos equipos, pues por el mismo calentamiento y como regla de seguridad se nos dice que a una caldera no se le debe inyectar agua dura, o sea, no debe tener calcio y magnesio, sino debe ser agua blanda, pero a veces por cuestiones de falta de mantenimiento, por cuestiones de otras situaciones, se le inyecta agua dura a la caldera, entonces la sal se comienza a pegar en la pared del tubo y eso se vuelve un aislante y eso es un riesgo inminente. ¿Por qué? Porque entonces el calor que yo estoy generando no se está aprovechando. A lo mejor el tubo se está sobrecalentando. ¿Por qué? Porque el agua sirve como refrigerante del metal, pero al no haber contacto directo del calor con el agua, pues el calor se acumula, el metal se sobrecalienta, se fragiliza y bueno, pues mi caldera puede abrirse en un momento dado, ¿verdad? Entonces por eso se le llama un riesgo inminente. Es aquellas circunstancias, aquellas situaciones que en un momento dado ponen en riesgo la integridad del equipo, la integridad de los trabajadores y la integridad de las instalaciones. Voy a poner otro caso, los tanques pulmón de los sistemas de aire comprimido. Se nos dice, mira, a tu tanque pulmón, si no tiene purgas automáticas, pues de vez en vez ve y abre la válvula que está hasta la parte de abajo para que salga el condensado. Bueno, pues a veces sí palomeamos, ¿verdad? Pero no lo hacemos. O sea, ¿purgaste el tanque? Sí, lo purgué, pero no lo hacemos. Bueno, ahí estamos generando condensado dentro del tanque, el agua se estanca, comienza a descomponerse, comienza a oxidar el tanque. Después de la oxidación, ustedes saben, llega la corrosión, eso debilita la pared del tanque y entonces el tanque está expuesto después de un determinado tiempo a poder abrirse por la misma presión. Entonces a eso es a lo que las normas le llaman riesgos inminentes. Y si ustedes observan, la fuente de los riesgos inminentes normalmente es una falta de mantenimiento o de condiciones de operación adecuadas de nuestros recipientes. Ahora, nosotros ya tenemos una serie de recipientes. Bueno, pues ¿cómo los tenemos que ordenar? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todo recipiente sujeto a presión, de acuerdo a las normas y de acuerdo a ciertas características, deben de estar registrados en la Secretaría del Trabajo, deben tener un expediente, deben tener unas inspecciones. Entonces, ¿cómo los ordenamos? Bueno, pues de acuerdo a la presión de diseño. Después tomamos en consideración la presión de operación y la presión máxima permitida, ¿verdad? Una es la presión de diseño, luego la presión de operación y la presión máxima permitida, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, también nosotros tenemos que considerar la presión de calibración de las válvulas de seguridad. ¿Sí? Normalmente aquí en México se calibran 10% arriba de la presión de operación. Si mi equipo está trabajando a 8 kilogramos, bueno, pues mi válvula de seguridad va a estar calibrada a 8.8. Y este es un problema, por ejemplo, cuando se compran equipos, ¿verdad? Sobre todo compresores que traen separadores de aceite, pues el compresor está diseñado para trabajar a 14 kilos, por ejemplo. Y nos llega a planta, nosotros lo instalamos, lo colocamos, lo probamos, así a todo dar, ¿verdad? Pero no revisamos la presión de calibración de la válvula de seguridad. Y esa válvula de seguridad pues va a venir calibrada de acuerdo a la presión que ellos marcaron, que es de 14 kilos. O sea, si es de 14 kilos, pues va a venir como a 15.4. Pero yo en mi planta lo uso a 7 kilos. ¿Saben cuándo va a abrir la válvula de seguridad? Pues nunca. Se va a quemar el motor o va a dañarse algún otro elemento y la válvula de seguridad no se va a disparar. Por eso es importante que nosotros consideremos la presión de calibración de las válvulas de seguridad, la temperatura de diseño
¿verdad? ¿Cuál es la temperatura máxima a la cual pudiera trabajar nuestro equipo? Que es diferente a la temperatura normal de operación. ¿Sí? También la capacidad volumétrica, porque eso lo considera la norma para hacer la clasificación, de qué tamaño es nuestro recipiente, el tipo de material, ¿verdad? Vamos a ver que todos los recipientes sujetos a presión deben de tener un acta de nacimiento. Quién lo fabricó, dónde lo fabricó, de qué material están hechos, quién fue el soldador que aplicó las soldaduras, qué certificaciones tiene ese soldador. A veces, por ejemplo, en plantas hacemos reparaciones de recipientes sujetos a presión y ponemos a Chanito López a soldar, ¿verdad? Pero Chanito López hace muy buenos cacahuates, pero ya para reventar o para aventarse un cordón en un recipiente sujeto a presión, pues se requiere un poquito de más cuestiones. Todos los soldadores que hacen este tipo de trabajo deben de tener certificaciones, ¿verdad? El tipo de tapas que lleva nuestros recipientes, también las boquillas en un momento dado de entrada y de salida, o los registros hombre que normalmente llamamos, ¿verdad? El tipo de soporte, el tipo de base que va a tener nuestros recipientes, la instrumentación que va a llevar, si va a llevar manómetros, si va a llevar pirómetros, qué tipo de elementos son los que llevan nuestros recipientes sujetos a presión, y las válvulas de seguridad. Hay equipos que llevan una válvula, hay equipos que llevan dos, hay equipos que llevan tres, de acuerdo a qué, a su capacidad volumétrica, ¿verdad? ¿Qué debemos inspeccionar al recibir o al tener un equipo o un recipiente sujeto a presión? Pues primeramente el código de fabricación, normalmente el código ASME, que es una entidad en los Estados Unidos que se encarga de testear los materiales o de probar los materiales con los cuales están fabricados nuestros recipientes sujetos a presión. Como yo les decía, ¿quién lo soldó? El soldador debe estar calificado, y los procedimientos que estos utilizan. ¿Sí? Este tipo de recipientes no debe soldarlos cualquier persona, aunque bueno, pues nos ha tocado ver que de repente pues dicen, es que eso es bueno para soldar. Sí, pues mira, le cortaron ahí y sóldale. Bueno, eso nos puede traer problemas si en una inspección de la Secretaría del Trabajo nos detectan esa reparación y nuestro soldador no está certificado. También el certificado de calidad, ¿verdad?, de los materiales. Todos los materiales hoy en día deben de tener un certificado de calidad. Voy a poner un ejemplo, el caso de los aceros inoxidables. Me venden un tubo de acero inoxidable y me tienen que dar un certificado de que en realidad es el tubo de acero inoxidable 304L, ¿verdad?, que en realidad es el material que me están diciendo. Entonces debemos de tener esos certificados de calidad de los materiales. Las pruebas no destructivas que se les hacen, líquidos penetrantes, ultrasonido, partículas magnéticas, todo este tipo de pruebas también nosotros debemos de tener la documentación necesaria para comprobar que nuestros recipientes han sido testeados o han sido probados. Y también las pruebas hidrostáticas. Ustedes saben, bueno, pues se llena el recipiente con agua, se somete a una cierta presión, que esto es un cálculo que se debe de hacer porque no es la misma presión que se le mete a un recipiente nuevo que a un recipiente que ya tiene 5, 10 o 15 años de uso, ¿verdad? La pared ya no es la misma, por lo tanto no se debe meter la misma presión. Cuando esta prueba hidrostática se hace delante de un inspector de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, él nos indica, de acuerdo a los planos, cuál es la presión que nosotros debemos tener, y bueno, pues se hace una curva de comportamiento de la prueba hidrostática para ver si nuestro recipiente sujeto a presión todavía está en condiciones de poder seguir siendo utilizado o definitivamente ya no se debe utilizar. Antes de ponerse en marcha un recipiente sujeto a presión, se le hace una prueba hidrostática delante del inspector de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
La temperatura de operación de nuestros equipos, pues es la temperatura a la cual normalmente va a estar trabajando este equipo, y es importante que nosotros estemos monitoreando para evitar que haya una elevación en la temperatura de operación y eso pueda provocar fatiga en los materiales. El registro, ¿verdad? El registro no es otra cosa más que la evidencia, algo que nosotros llamamos aquí en México comúnmente como bitácora, ¿verdad? Dicen en la bitácora, a ver, en la bitácora anota a qué presión, a qué temperatura, a qué hora estás haciéndolo, ¿verdad? O también cuando se le da el mantenimiento, pues ahí en la bitácora anotamos, se le cambió la espiroqueta de la chafaldrana del hueso cáncano, ¿verdad? El tal día y se la cambió tal persona, ¿ok? Esa es la bitácora. Ahora, hoy en día aquí en México ya no es obligación tener un cuaderno como bitácora. Antes, hace muchos años, hace algunos años, uno tenía que ir a la Secretaría del Trabajo y comprar una libretota, una bitácora, y ahí nosotros nos la sellaban y todo, y íbamos anotando los datos. Hoy con que nosotros llevemos un registro en una libreta normal, en la computadora, en una hoja de Excel, es más que suficiente. Pero sí es importante que nosotros llevemos este registro. ¿Por qué? Porque es la evidencia de que nosotros lo estamos haciendo. Y espero que no suceda como en muchas organizaciones, ¿verdad? Donde dicen, mañana hay inspección y toda la noche o todo el día anterior se la pasan llenando bitácoras. Ojalá y no suceda así, ¿verdad? En nuestros casos. Siempre hay que revisar que las bitácoras estén al día y bien llenas, o todas las bitácoras llenas con la misma pluma y con la misma letra. Bueno, pues ahí ya llama la atención, ¿verdad? De qué fue lo que sucedió ahí. Cuando nosotros adquirimos un recipiente sujeto a presión, bueno, pues lo primero que debemos de recibir es el dossier, que se le llama, que es como el acta de nacimiento, donde están todos los datos técnicos de nuestro recipiente sujeto a presión, el dibujo de fabricación de nuestro equipo. También nosotros debemos recibir la memoria de cálculo, porque en base a esa memoria de cálculo, pues los inspectores de la Secretaría del Trabajo van a sacar los datos para poder hacer las pruebas pertinentes a nuestros equipos. La placa de datos, ¿verdad?, que debe de estar soldada al recipiente sujeto a presión para que no se caiga nunca, ¿verdad?, esa placa de datos. También debe de cumplir con todas las condiciones que nos marca la NOM 020 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y aquí hay algo muy importante: si ustedes operan equipos o recipientes sujetos a presión, deben de tener por lo menos 4 procedimientos. O si ustedes instalan equipos o recipientes sujetos a presión, igual deben de entregar 4 procedimientos mínimos. El procedimiento de arranque y operación, el procedimiento de paro, el procedimiento de mantenimiento y el procedimiento de atención a emergencias. Recuerden, este último procedimiento, todas las normas nos lo piden: procedimiento de atención a emergencias. ¿Qué hacer en caso de, ¿verdad? Oye, se disparó la válvula de seguridad del equipo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? Porque hay gente que, como hace mucho ruido, pues sale corriendo, ¿verdad? Y dice, no, pues ahí cuando baje el ruido regreso. No, si se disparó la válvula de seguridad, ¿qué debo hacer? Procedimiento de atención a emergencias. Por eso nos dicen, debemos de cumplir con todas las condiciones que nos marca la NOM 020 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. O en el equipo obviamente debe estar resguardado. Es un recipiente que trabaja a una presión distinta de la presión atmosférica, por lo tanto tiene un riesgo. Debe estar resguardado, no debe estar cerca de donde pasen autotransportes que lo puedan golpear, que lo puedan dañar. Y también, bueno, pues en un momento dado tenemos que tener las condiciones en el ambiente para que este equipo no se deteriore rápidamente. Hay veces, ¿verdad? Por ejemplo, un caso que llega a pasar hasta en las mejores familias. Hay ocasiones que los instaladores o la gente que pone este equipo, pues por ahí le pone algunas plaquitas o algunas calzas de aluminio, de cobre, de zinc a algunos equipos.
y la gente pues se las retira. Esas plaquitas normalmente se le ponen por cuestiones de corrosiones galvánicas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se pique el tanque, mejor que se acabe la plaquita de aluminio, de cobre, de zinc, y no que se pique nuestro tanque. Entonces debemos de tener también esas condiciones, los espacios suficientes para darle mantenimiento. Hay veces que ponen los tanques, ¿verdad?, y pegados a la pared y no cabe el técnico para poder quitar la tortuga para el registro y poder inspeccionar el recipiente por dentro. O hay veces que hay que sacar ciertos elementos de nuestros equipos y no hay espacio para poderlo hacer, ¿verdad? Y también tenemos que cuidar mucho la condición ambiental, las temperaturas. ¿Por qué? Porque a veces, en lugar de ayudarnos a refrigerar o a enfriar los equipos, el ambiente se satura de calor y ya no se enfrían, al contrario, se calientan más. Y bueno, pues siempre tenemos que verificar que todos los instrumentos de medición estén visibles y estén calibrados, ¿sí? Esto es bien importante. Las válvulas de seguridad se deben de calibrar una vez al año. Si nosotros tenemos recipientes sujetos a presión o instalamos recipientes sujetos a presión, tenemos que entregar el equipo con las válvulas calibradas, o si nosotros los tenemos, cada año debe de haber un programa para la recalibración de los recipientes sujetos a presión, ¿verdad? También, por ejemplo, para la cuestión de la apertura de las válvulas de seguridad en el caso de alguna sobrepresión, nosotros en la instalación debemos de dejar la condición de seguridad adecuada. Hay veces que dejan la válvula y la válvula dispara, ¿verdad?, hacia donde pasan las personas. Si va pasando alguien y se dispara la válvula de vapor, imagínense si ustedes tienen una caldera que trabaja 8 kilogramos, la temperatura del vapor está como a 175 grados centígrados, pues tremenda quemada que le van a dar, ¿verdad? O si es aire comprimido, ¿verdad?, y el aire comprimido está a 7, 8 kilos, se abre la válvula de seguridad, pues le va a dar un infarto a la persona que va pasando por ahí. Entonces debe de tener también esas condiciones. La calibración adecuada de nuestros dispositivos de seguridad, de acuerdo a las normas, ¿verdad? Normalmente esta calibración nos las va a dar el código ASME, ¿verdad? El código ASME nos va a decir a qué calibración van nuestras válvulas de acuerdo al tipo de recipiente y a las condiciones de operación que nosotros tenemos. Si de repente nuestros equipos requieren de alguna base especial, de algún material específico para absorber vibraciones, bueno, pues esto lo debemos de considerar y la debe tener, ¿verdad? Una vez que nosotros ya tenemos nuestros equipos, bueno, pues tenemos que generar nuestro programa de mantenimiento y calibración de los instrumentos y de los dispositivos de seguridad, ¿verdad? Esto es importante, decíamos, todos los manómetros, todas las válvulas de seguridad deben de tener un programa de calibración. Y algo importante, bueno, pues a veces en planta, ¿verdad?, las válvulas comienzan a sisear, esto es, comienzan a abrirse, empiezan a presentar un pequeño sonido, una columna de vapor, y pues no falta por ahí, ¿verdad?, el que dice, ahorita yo lo ajusto, y le da un apretoncito, y ya dejó de sisear, bueno, eso no es lo correcto. Tendríamos que desmontar esa válvula y mandarla a recalibrar, ¿verdad?, porque ya tiene un problema de calibración. Entonces, anualmente debe haber un programa de recalibración tanto de instrumentos, manómetros normalmente, y válvulas de seguridad, pero también debe de haber un programa de mantenimiento general a nuestro recipiente sujeto a presión. Por ejemplo, mantenimientos diarios, mantenimientos semanales, mantenimientos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, ¿sí? Debe de haber ese plan de mantenimiento para este tipo de recipientes. Importante, cada 5 años a nuestros recipientes sujetos a presión se les deben de hacer pruebas no destructivas, ¿sí? Líquidos penetrantes, ultrasonidos, partículas magnéticas, y en caso de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lo requiera,
bueno, pues tenemos que hacerle la prueba hidrostática, ¿verdad? Pero solamente si ellos no lo requieren. Hay centros de trabajo que dicen, es que yo quiero hacerle una prueba hidrostática. ¿A cuánto se la vas a hacer? Y si se truena tu equipo, ¿qué va a pasar? Entonces, recuerden, la prueba hidrostática es para ver si la condición de operación todavía es segura, pero debe de ser bajo un cálculo. También pues debemos de tener nuestra bitácora para lectura de presiones, temperaturas, niveles de combustible en el caso que se requieran, ¿verdad? Todos esos datos, la bitácora de operación y de mantenimiento, ¿sí? Todo esto nosotros debemos tenerlo, debemos de cumplir con ello, y sobre todo la capacitación de las personas. Recuerden algo importante. No solamente basta que yo tenga 20 años de experiencia operando un equipo, debo de tener ciertos conocimientos teóricos para poder entender los fenómenos que se dan dentro de ellos, ¿sí? Por ejemplo, el caso de una caldera. De repente, cuando damos ciertas explicaciones, le decimos que mira, el agua a nivel del mar hierve a 100 grados centígrados a presión atmosférica. ¿Verdad? Y ya damos la explicación y decimos la caldera trabaja así, 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 y el vapor, el agua dentro de la caldera está a 180 grados centígrados, y la gente nos dice, a ver, espérate, hace un rato me dijiste que el agua hervía a 100 grados centígrados y ahora me estás diciendo que dentro de la caldera está a 180. Entonces ahí no estamos entendiendo el fenómeno que hay dentro de nuestros equipos, ¿verdad? Entonces tenemos que saber eso, y bueno, pues vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los conocimientos que nos pide la norma que un operador o un instalador de equipos o de recipientes sujetos a presión debe saber, ¿verdad? También pues obviamente la calibración de las válvulas de seguridad y los manómetros de acuerdo a la presión de operación, ¿verdad? Y también, bueno, pues siempre es importante que nosotros conservemos la documentación de nuestros recipientes sujetos a presión. Algo importante que he venido mencionando es que la norma nos indica que la gente que opera, mantiene o administra este tipo de equipos, bueno, pues debe tener ciertos conocimientos. Y bueno, pues aquí vemos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué debe conocer un operario, un encargado de mantenimiento, un administrador de un recipiente sujeto a presión? Y nos dicen, ¿verdad?, que estas personas deben saber definir y se deben saber interpretar de acuerdo al tipo de equipo y a la operación que éste tiene algunos de los siguientes conceptos. Por ejemplo, el caso de la energía. Se nos dice que la energía no es otra cosa más que la capacidad que tienen los cuerpos o los fluidos de generar un trabajo, ¿verdad? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la caldera, bueno, pues la caldera lo que hace es convertir la energía calorífica en energía de movimiento por medio del vapor, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros sepamos interpretar esto, porque de repente me dicen, es que la caldera, mira, es de tantos BTUs, de tantos kilojoules, nos están dando unidades de la energía y nosotros tenemos que saber. O nos dicen, la caldera es de 100 caballos caldera o de 200 caballos caldera, que es la capacidad energética que tienen nuestros equipos. Otro de los parámetros, de los términos que nosotros debemos saber interpretar dentro de la operación de este tipo de equipos, pues es lo que es el calor. Y el calor no es otra cosa más que la energía térmica que contienen las sustancias, ¿verdad? Eso es el calor, la energía térmica, y nosotros normalmente esta energía térmica la vamos a ver reflejada en base a una temperatura, ¿verdad? Ese es el efecto del calor, la temperatura. Y pues, por ejemplo, si nosotros ponemos un caso de la vida diaria, llamémoslo así, pues de repente nosotros salimos a la calle y decimos, ah, caray, hace mucho calor, y checamos y decimos, ah, pues es que hay 32 grados de temperatura. O de repente salimos y decimos, ay, hace mucho frío, y verificamos, ah, es que hay 2 grados centígrados. Entonces,
El calor es la energía térmica que hay. ¿Y cuál es el efecto que nosotros percibimos? La temperatura. En el caso, por ejemplo, del generador de vapor, pues nosotros vemos que un incremento, ¿verdad?, de la temperatura, pues nos va a llevar a hacer un cambio en el estado físico del agua. Decíamos, la temperatura pues es una de las magnitudes, o es la magnitud con la que nosotros medimos a veces la cantidad de calor. El calor, bueno, pues como ya lo vimos en el tema anterior, se puede transmitir en base a conducción, en base a radiación o en base a convección, ¿verdad? Ya lo vimos eso en el tema anterior, pero aquí viene algo muy importante y algo que todos debemos comprender, ¿verdad? A lo mejor todos lo conocemos, hoy lo vamos a recordar, en los términos de lo que es calor latente y de lo que es calor sensible. ¿Por qué? Porque en nuestros recipientes sujetos a presión se presentan a veces transformaciones de fluidos dentro del mismo recipiente. Estos recipientes son herméticamente cerrados, sellados, en donde está el proceso, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos que saber qué es el calor sensible y qué es el calor latente. Así como lo vemos en nuestra ilustración, el calor sensible es aquella energía que va a provocar en una sustancia el cambio de estado físico, el cambio de temperatura. Voy a poner el ejemplo. Nosotros llegamos a casa, ¿verdad? Y decimos, vamos a tomarnos un café. Bueno, pues ponemos el recipiente con agua en la lumbre, nosotros tocamos el agua y decimos, el agua está fría, ¿verdad? Después de estar 5 minutos en el fuego, en la lumbre, nosotros queremos volver a tocar el agua y decimos, caray, no, ya está caliente. ¿Qué pasó con esa agua? Cambió su temperatura, a lo mejor de 30 subió a 60 grados centígrados, ¿verdad? Eso, la energía que se consume para cambiar esa temperatura se llama calor sensible. Ahora, hay otro tipo de calor, que es el calor latente. El calor latente es aquel calor que va a provocar un cambio de estado físico. Por ejemplo, decimos, en la Ciudad de México el agua hierve a 97 grados centígrados. Bueno, hierve a 97 grados centígrados. El agua llega a los 97 grados centígrados y hasta ahí va a llegar en la temperatura. De ahí para arriba va a empezar a cambiar de estado físico, de líquido a vapor, pero no va a haber variación en la temperatura va a seguir siendo la misma. Eso no quiere decir que ya no esté absorbiendo calor, lo que pasa es que dejó de absorber el calor sensible, el calor que se siente por medio de la temperatura, para ahora absorber algo que se conoce como calor latente, esa energía también, pero que ahora va a cambiar el estado físico del agua, ¿verdad? Voy a poner otro ejemplo a ver si me explico. Todos tenemos refrigerador en casa. Ese refrigerador funciona en base a un sistema de refrigeración. Tenemos un compresor, un condensador, que es el que está en la parte trasera del refrigerador. Tenemos un elemento de control, que es un tubo delgadito, que es un tubo capilar, y tenemos un evaporador, que es donde nosotros normalmente decimos que se hacen los hielitos, ¿verdad? Entonces tenemos esos elementos. Y dentro tenemos un gas refrigerante. El gas refrigerante del compresor sale en estado gaseoso a alta presión y a alta temperatura. Entra al condensador, que es la rejilla que está en la parte posterior, en forma de gas, pero ahora salió en forma de líquido, a alta presión y a alta temperatura, ¿verdad? ¿Qué se requirió para que hiciera el cambio de estado el refrigerante? La transferencia de calor latente, ¿verdad? La temperatura casi no varía, lo que varía es la cantidad de calor o la cantidad de energía que lleva el refrigerante. Entonces, para que hubiera ese cambio de estado físico se requirió del calor latente. Ahora, se va al elemento de control, al tubo capilar, ahí hay una pequeña transformación.
de líquido a una mezcla. Para hacer esa transformación fue un cambio de estado físico, por lo tanto también se utilizó calor latente. Se va al condensador, al evaporador, perdón, del evaporador donde entró en mezcla, sale 100% gas. Seguimos perdiendo calor latente, ¿verdad? Y llega al compresor como gas, a baja presión y a baja temperatura. Entra al compresor, se comprime y sale como gas. O sea, no cambió de estado físico. Lo único que va a hacer es un cambio de temperatura. Entonces ahí utilizamos calor sensible. Esto es para poner un ejemplo en un sistema industrial, pero en nuestros recipientes sujetos a presión es importante que nosotros sí sepamos cuando nos hablan de calor latente, de calor sensible, cuando nos hablan de entalpías, que la entalpía no es otra cosa más que el intercambio de calor que hay en la substancia, ¿verdad? Y puede ser endotérmica cuando el calor se gana o exotérmica cuando el calor se rechaza. Sí es importante que nosotros sepamos todos estos conceptos. Las escalas de temperatura que nosotros usamos normalmente pues es la escala en grados Celsius o grados centígrados o en un momento dado en grados Fahrenheit. Pero otro concepto que interviene en la operación de los recipientes sujetos a presión pues es la presión, ¿verdad? ¿Qué es la presión? Pues la fuerza que se ejerce en una determinada área. Y recuerden, el recipiente sujeto a presión es un recipiente que trabaja por arriba de la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Pues la presión que ejerce la columna de aire que nosotros tenemos en el medio ambiente, así como lo vemos en nuestra diapositiva, ¿verdad? Una persona cargando la cantidad de aire, eso es la presión atmosférica. Y nosotros tenemos que saber cómo se comporta esto. La presión atmosférica pues va a variar de acuerdo al nivel del mar. Al nivel del mar es una presión mayor que aquí en la Ciudad de México, y aquí en la Ciudad de México es menor que la presión mayor, que la presión atmosférica que hay en Toluca, y así mientras más alto sea el lugar donde nosotros estemos, la presión atmosférica va a ser menor. ¿Qué tiene que ver la presión atmosférica en la operación de un recipiente sujeto a presión? Que cuando nosotros estamos operando o estamos instalando un recipiente sujeto a presión, siempre es importante identificar la presión atmosférica local, porque eso puede variar en la operación. Voy a poner otro ejemplo en el caso de la refrigeración. Los fabricantes de los equipos nos dicen, mira, este equipo, por ejemplo, una cámara fría, va a trabajar entre 60 y 70 PSI en el lado de baja. Y de repente decimos, bueno, ¿y por qué me da un rango, verdad? ¿Por qué no me da un punto exacto? Bueno, ¿por qué? Porque ellos no saben en qué lugar nosotros lo vamos a instalar. A lo mejor aquí en la Ciudad de México el equipo trabaja a 65 PSI, pero nos vamos a Cancún y allá en Cancún va a trabajar a 60 PSI. ¿Por qué? Bueno, porque es una presión atmosférica diferente. Entonces, en los recipientes sujetos a presión sí interviene mucho lo que es la presión atmosférica. Ahora, el caso de la presión manométrica, pues es la presión que hay dentro del recipiente sujeto a presión y que está por encima de la presión atmosférica. La suma de la presión atmosférica más la presión manométrica nos da como resultado algo que se conoce como presión absoluta. Y aquí hay algo que nosotros debemos conocer. Yo creo que nosotros lo conocemos, pero debemos de recordarlo el día de hoy. Hay manómetros que, por ejemplo, dicen PSI-G, libras sobre pulgada cuadrada manométricas, pero hay manómetros que dicen PSI-A, libras sobre pulgada cuadrada absolutas. ¿Qué quiere decir? Ese manómetro me está midiendo la presión manométrica más la presión atmosférica.
¿sí? Entonces ahí también nosotros debemos tener cuidado al momento de cambiar un manómetro, que no vayamos a poner un manómetro absoluto en lugar de uno manométrico. Bueno, ¿qué puede afectar a mi equipo? En mi equipo no le va a afectar en nada. El problema es que yo voy a leer y si el manométrico o el de presión manométrica me decía 7 kilos, el absoluto me va a decir a lo mejor 7.9 y vamos a decir, caray, ya con el cambio del manómetro o el manómetro no sirve o qué pasó. No, estamos poniendo un manómetro absoluto donde iba un manómetro manométrico. Entonces nosotros vamos a tener estos tres tipos de presiones. Presión atmosférica, que es la presión en la columna de aire, presión manométrica, que es la presión que mide un manómetro y que está por encima de la presión atmosférica, y la presión absoluta, que es la presión o es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica, ¿verdad? Y hay tablitas de conversiones, así como la que vemos. Ustedes entran ahí a San Google, le piden una tabla de conversiones, incluso ya ahí hay sistemas para conversión donde ustedes nada más le ponen el dato y automáticamente se los da, ¿verdad? Entonces, pero si no, bueno, pues tenemos estas tablitas donde nos dan las equivalencias. Por ejemplo, la más común que usamos es de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, que es igual a 14.2 libras sobre pulgada cuadrada. Tenemos otro término que es el vacío. ¿Qué es el vacío? El vacío es toda presión que está por debajo de la presión atmosférica. Por ejemplo, si a nivel del mar la presión atmosférica es de 1 atmósfera o de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado aproximadamente, cualquier presión en ese mismo lugar por debajo de la presión atmosférica ya se considera como una presión de vacío, ¿sí? Entonces, ¿qué es el vacío? Una presión que está por debajo de la presión atmosférica. ¿Por qué algunos recipientes sujetos a presión que trabajan en vacío o que trabajan por debajo de una presión atmosférica son considerados como recipientes sujetos a presión? Porque el vacío puede colapsar, ¿verdad? Puede colapsar a nuestros equipos. Esto es un tanque que se ve muy robusto. Ustedes lo se meten a un proceso de vacío en un momento dado, se hace como chicharrón, ¿verdad? Se colapsa el tanque. Ahí en el YouTube hay muchos videos, ¿verdad? Donde de repente están descargando las pipas por medio de vacío y de repente nada se ve como la pipa, ¡pum!, se contrae. O los tanques, algunos procesos se utiliza vacío para cargar los tanques, pero por ahí se le olvida al operador abrir alguna válvula. Llega el momento en que la presión es tan baja que la misma presión atmosférica provoca el colapso de estos recipientes. Por eso muchos recipientes que trabajan en vacío también tienen que ser considerados como recipientes sujetos a presión y deben de tener un registro en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La presión de calibración. La presión de calibración no es otra cosa más que la presión a la cual está calibrada la válvula de seguridad, y esta presión de calibración siempre debe de ser menor a la presión máxima de trabajo o de operación, y esta presión de calibración debe de ser mayor a la presión de operación. Decíamos, aquí en México normalmente usamos el 10%, aunque puede ser entre el 5 y el 10% dependiendo el tipo de equipo que nosotros estamos controlando. Todos nuestros recipientes sujetos a presión deben de estar fabricados sobre el código ASME, ¿verdad? Recuerden que el código ASME es una entidad que se encarga del estudio, ¿verdad?, de los materiales, ¿sí?, de las propiedades mecánicas de los materiales. Entonces, todos los recipientes sujetos a presión deben de estar fabricados sobre las especificaciones que nos da el código ASME, y debe de venir marcado en su placa de datos.
En cuanto a los recipientes sujetos a presión, a su clasificación, nosotros podemos clasificarlos por el uso, ¿verdad?, en recipientes de almacenamiento, como el caso de un tanque pulmón, del aire, ¿verdad?, o del acumulador de aire, y un recipiente sujeto a presión de proceso, como puede ser un reactor, un intercambiador de calor, una caldera. Eso es lo que conocemos como un recipiente sujeto a presión de proceso, ¿verdad? Pueden ser cilíndricos, pueden ser esféricos, pueden ser horizontales, pueden ser verticales. Todos los recipientes sujetos a presión deben de tener un cuerpo. Esto es el cuerpo del mismo recipiente sujeto a presión. Deben de tener una base, porque recuerden, muchos de estos recipientes están sujetos a cambios de temperaturas, por lo tanto la base debe de tener las condiciones para absorber esas dilataciones y esas contracciones. Entonces deben de tener soportes, deben de tener las boquillas de entrada, o los registros, o las tortugas, como ustedes le conozcan, ¿verdad? Pero todos deben de tener, porque hay que hacer inspecciones y hay que hacer mantenimientos internos a nuestros equipos. Todos están compuestos de accesorios, tuberías, válvulas, de todos tipos, válvulas de esfera, válvulas de globo, válvulas check, ¿verdad? También algunos otros tipos de accesorios, como son los controles de presión, los controles de temperatura, ¿verdad? También todos nuestros recipientes sujetos a presión deben de tener una placa de datos, ¿verdad?, que esa placa de datos debe estar soldada a nuestros recipientes sujetos a presión, ¿sí? Y bueno, pues en cuanto a los dispositivos de seguridad, puede haber válvulas de seguridad, puede haber válvulas de alivio, o puede haber discos de ruptura, ¿verdad?, dependiendo del diseño de nuestros equipos. La válvula de seguridad es la válvula que se monta en equipos o en recipientes sujetos a presión que manejan gases o vapores, ¿sí? Y nosotros aquí tenemos dos ejemplos. Normalmente una válvula de seguridad es una válvula que tiene una palanca. Anteriormente se pensaba que esa palanca era para poder abrir la válvula, ¿verdad? Decía, vamos a probar la válvula. Bueno, pues la abríamos, la jalábamos de esa palanca, pero lo único que hacíamos era dañarla, ¿verdad?, porque no le estábamos ejerciendo la fuerza adecuada. La que tenemos a un lado es normalmente un tipo de válvulas que traen los separadores de aceite de los compresores, ¿sí? Pero aquí viene lo interesante. Una válvula de seguridad siempre se debe abrir en operación, ¿verdad? En operación, esto es, yo tengo que ir, manipular mi equipo, subir la presión y disparar la válvula. Ya no se debe hacer manualmente, porque así la dañamos. Hay equipos donde no se puede probar en operación. Voy a poner un ejemplo: las columnas de secado de aire que tienen sílica para hacer el secado del aire. Si nosotros disparamos la válvula sobre la columna, pues la sílica sale, se queda entre los asientos y la válvula ya no va a cerrar. Entonces, en esos casos tenemos que desmontar la válvula, llevárnosla a un banco de pruebas, ahí darle la presión a la que debe abrir y verificar si esta válvula se está abriendo. Entonces, tenemos válvulas de alivio, ¿verdad? Bueno, aquí viene más o menos los periodos de mantenimiento, aunque recuerden, nuestras válvulas de seguridad deben de tener un programa de recalibración de una vez por año, ¿verdad? Tenemos otro tipo de válvulas en nuestros dispositivos, que son las válvulas de alivio. Estas válvulas de alivio también son unas válvulas que sirven para sacar sobrepresiones, pero aquí las válvulas de alivio nosotros las usamos o se deben de usar en líquidos. Las válvulas de seguridad como tal se usan en gases y vapores. En el caso de las válvulas de alivio se usan
en los líquidos. Y como ustedes observan, la diferencia en estructura es que estas válvulas no tienen una palanca, debido a que los líquidos normalmente trabajan a altas presiones. Entonces sería un riesgo muy elevado de por sí en las válvulas de seguridad. Ya es un riesgo querer manipularlas con la mano. Si estamos hablando, por ejemplo, de vapor o de algún gas que congele, como el nitrógeno, ¿verdad? Este es un riesgo. Ahora imagínense las válvulas de alivio, que las usamos en circuitos hidráulicos o que son líquidos, donde generamos presiones muy elevadas. De ahí que estas no tienen palanca de activación, ¿verdad? Pero también su función es de liberar sobrepresiones. Pero en el caso de circuitos donde nosotros tenemos líquidos. En cuanto a los recipientes sujetos a presión, pues también tenemos fluidos peligrosos, y de acuerdo a esto, pues se me dice que todo fluido que está por arriba de 50 grados centígrados o por debajo de menos 10 grados centígrados ya es un fluido peligroso. En cuanto a la presión, son 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, también ya es considerado como un fluido peligroso. En los recipientes sujetos a presión usamos fluidos peligrosos que deben de estar identificados de acuerdo a lo que veíamos ayer del sistema globalmente armonizado para la identificación de peligros y riesgos en el manejo de sustancias, ¿verdad? Veíamos que pues, ahí había algunos que eran flamables, algunos que podían arder, algunos que nos dañan las vías respiratorias, que son corrosivos, que pueden causarnos la muerte, ¿verdad? Dependiendo del pictograma que nosotros tengamos, ¿verdad? Hay algunos que son reactivos, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, en nuestros recipientes sujetos a presión, también debemos de tener identificado este tipo de riesgos, ¿verdad? La operación, bueno, pues fíjense bien que la operación en un recipiente sujeto a presión es aplicar todos los procedimientos adecuados, tanto de operación, de revisión, de mantenimiento y de reparación, para que mis equipos conserven su integridad. Entonces, cuando hablamos de operación, es que nosotros estamos aplicando todos los procedimientos para la revisión, para la operación, para el mantenimiento y para la reparación de este tipo de equipos. Y aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros hacemos una modificación en un recipiente sujeto a presión, tenemos que informarlo, ¿verdad? Tenemos que informarlo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que hicimos una modificación en la operación o en el diseño de nuestro equipo, y esto tiene que estar como antecedente por si en algún caso llegara a darse algún accidente. También dentro del procedimiento nosotros debemos de aplicar todas las reglas que vamos a seguir para la revisión, ¿verdad?, de los dispositivos de seguridad. Recuerden, las válvulas de seguridad, las válvulas de alivio se disparan en operación, ¿verdad? Tiene uno que parar el equipo, manipular los controles de presión y entonces lograr que nuestras válvulas se abran, a la presión a la que están calibradas. Sí, esto es bien importante y debemos de tener un programa para poder hacer este tipo de pruebas, porque en el caso de que nosotros tengamos recipientes sujetos a presión y nos llegue una inspección de la Secretaría del Trabajo referente a los recipientes sujetos a presión, le van a decir al operador, al operario, al agente responsable: necesitamos disparar las válvulas de seguridad. Entonces nosotros debemos de saber manipular el equipo para poder disparar nuestras válvulas de seguridad. Aquí hay algo bien importante que ya lo mencionamos, dice controlar los cambios en las condiciones de operación del equipo y o de los fluidos que estos manejen, ¿verdad? Siempre tenemos que controlar esos cambios y, como les comento, cuando hay un cambio en un recipiente sujeto a presión, en cuanto a operación o en cuanto a diseño, nosotros tenemos que informarlo a la Secretaría del Trabajo
y previsión social. Igual que todas las normas, nos dan obligaciones tanto a los trabajadores como a los patrones. ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos como trabajadores en este caso? Bueno, pues una de nuestras responsabilidades o de nuestras obligaciones pues es revisar que los equipos estén en buenas condiciones. Recuerden, estamos hablando de equipos que son de alto riesgo porque trabajan a una presión diferente de la presión atmosférica y porque muchos de ellos manejan temperaturas elevadas o temperaturas muy bajas. Vamos a ver que la norma me dice que los recipientes que contienen material criogénico, esto es que congela a muy bajas temperaturas, son considerados como recipientes sujetos a presión. Entonces el riesgo que tenemos en este tipo de recipientes o de elementos es muy alto. Por eso una de nuestras responsabilidades es revisar el estado de los equipos en la operación y en el mantenimiento. Otra de nuestras obligaciones es operar, revisar y en su caso, ¿verdad? Dar el mantenimiento adecuado a nuestros equipos. Recuerden, estamos hablando de equipos de alto riesgo, ¿sí? También otra de nuestras obligaciones, ¿verdad?, es informar a la gente responsable de cualquier anomalía que hay en nuestros equipos. Oye, la válvula de seguridad está siseando, o ya se está saliendo una columna, o ya se oye el silbido de aire, ¿verdad? O si es algún filtro en nuestro recipiente sujeto a presión, bueno, pues igual indicar que tiene fugas, etcétera. Entonces es nuestra obligación dar esa información. También hay algo bien importante en la operación de los recipientes sujetos a presión, en el mantenimiento. Es bien importante el uso del equipo de protección personal, ¿verdad? Porque hay, como por ejemplo, vuelvo al caso de las calderas. Las calderas de repente generan ciertos gases que pueden ser tóxicos. Entonces, si de repente no usamos el equipo de protección personal adecuado, bueno, pues podemos caer en alguna enfermedad de trabajo. Y bueno, pues obviamente, como todas las normas nos lo indican, nosotros debemos de participar en los programas de capacitación y de entrenamiento para el uso de este tipo de equipos. En cuanto a la clasificación de los recipientes sujetos a presión, de acuerdo a la norma 020 de la Secretaría del Trabajo, bueno, pues tenemos categorías. La categoría 1 de los recipientes sujetos a presión como tal, y me dan ciertas características, ¿verdad? En cuanto a volumen y en cuanto a la presión de calibración de las válvulas de seguridad, ¿sí? Entonces, categoría 1, son algunos datos que, bueno, pues nosotros los podemos revisar ahí en las normas, ¿verdad? Tenemos la categoría 2, que también, pero aquí estamos hablando específicamente de recipientes sujetos a presión. Ahorita vamos a ver que hay otra categoría para los generadores de vapor y otra categoría para los recipientes criogénicos, ¿verdad? La categoría 2, bueno, pues ya me da ciertas características de presión, de calibración de la válvula y también ciertas características en cuanto al volumen. Dentro de la misma categoría 2, pues ahora se modifican ya tanto la presión de calibración como el volumen, esto es el tamaño del recipiente sujeto a presión. Hay una categoría 3 que, si ustedes observan, pues son los mismos fluidos. Lo que cambia es la presión de calibración y el tamaño del equipo. Entonces, en eso se basa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el tipo de fluido que va a tener el equipo. Segundo, en la presión de calibración de la válvula. Y tercero, en el tamaño o en el volumen de nuestros equipos, ¿verdad? Entonces así los va clasificando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En cuanto a la clasificación
de los materiales o de los recipientes criogénicos, pues observen ustedes que aquí únicamente se va a basar en el volumen, en el tamaño del equipo, ¿verdad? Y va a tener una categoría 2 y una categoría 3, donde en la categoría 2 nos dice el volumen es menor o igual a 1 metro cúbico, en la categoría 3 nos dicen el volumen es mayor a 1 metro cúbico, ¿verdad? La categoría, en el caso de los generadores de vapor, vamos a tener categorías 2, y aquí en lo que se va a basar la norma para categorizarlos, primeramente es en la presión de calibración de las válvulas de seguridad o de alivio, ¿verdad? Entonces, en el caso de los generadores de vapor, el primer parámetro es la presión de calibración y el segundo parámetro va a ser la capacidad térmica. Si recordamos, en el recipiente sujeto a presión común, la clasificación se hacía en base a la presión de calibración de la válvula de seguridad y el tamaño del equipo. En los criogénicos, de acuerdo al tamaño del equipo o el volumen del equipo. En el caso de los generadores de vapor, se van a clasificar en base primeramente a la presión de calibración y segundo, en el parámetro que se toma es la capacidad térmica de nuestros generadores de vapor. Entonces es importante que nosotros recordemos esto. Recipientes sujetos a presión se clasifican en base a la presión de calibración de la válvula de seguridad y al tamaño. Los criogénicos en base al tamaño, los generadores de vapor en base a la presión de calibración de la válvula de seguridad, y el segundo parámetro es la capacidad térmica que tienen nuestros equipos. Ahora recuerden que son equipos que deben de tener un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿verdad? Entonces debemos de tener cierta documentación para poder operarlos o para poder instalarlos. Primeramente, lo que nos va a pedir la Secretaría del Trabajo es un listado de todos los recipientes sujetos a presión que nosotros tenemos, clasificados en base a lo que nosotros acabamos de observar. ¿Son recipientes sujetos a presión? Sí, a ver, ¿qué clases son? De acuerdo a la presión de calibración y el tamaño. Bueno, tengo recipientes criogénicos, ¿verdad? Tanques de nitrógeno, por ejemplo. Ok, ¿qué volumen tienen? Entonces de ahí es la clasificación. Tengo generadores de vapor o calderas, sí, a ver, ¿qué presión de calibración tienen y qué capacidad térmica tienen? Entonces, ¿qué clases son? Listado de equipos en base a la clasificación de la NOM 020 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Segundo, debemos de tener un expediente por equipo, donde tenemos el dossier, el acta de nacimiento, los dibujos de fabricación, los dibujos de instalación y todas las pruebas, todos los antecedentes que nosotros tengamos de nuestros equipos, juntamente con las bitácoras, ¿sí? También debemos de tener programas específicos de revisión, de mantenimiento de los equipos. Esto es, yo tengo que mostrar mi programa de revisión, mi programa de mantenimiento. Mira, diario lo que hago es checo presión, checo temperatura, temperatura de gases de chimeneas, etcétera, ¿verdad? Semanalmente, pues mira, verifico limpieza aquí, acá, anualmente, bueno, pues abrimos el recipiente, verificamos internamente, hacemos pruebas de líquidos penetrantes o de partículas magnéticas, lo que ustedes si quieran. Entonces ese programa específico de revisión y mantenimiento a los equipos lo debemos tener. Los procedimientos, recuerden, para la operación segura, esto es arranque, operación y paro.
Este tipo de equipos, al trabajar en condiciones que no son condiciones normales, requieren de un procedimiento de paro. ¿Sí? No es nada más bajar interruptores, sino requerimos de un procedimiento de paro, así como las inspecciones que tenemos que hacer antes de arrancar, durante la operación y después en el paro. Después tenemos que o debemos tener un procedimiento para la revisión que le vamos a revisar, ¿verdad? Qué decoloraciones, qué fugas, etcétera. Y por último, el procedimiento de mantenimiento de los equipos. Y recuerden algo muy importante, el procedimiento de atención a emergencias, ¿verdad? La condición segura de los equipos, ¿verdad? Que es la identificación de ¿sí? ¿Qué número de registro tiene? ¿Qué tipo de fluido es el que utiliza? Si utiliza algún combustible, ¿qué combustible es? Etcétera, ¿verdad? También las pruebas de presión y exámenes no destructivos. Recuerden, las pruebas de presión se hacen en operación y no son otra cosa más que disparar las válvulas de seguridad o de alivio, y los exámenes no destructivos que se le realizan preferentemente cada 5 años. Y la prueba de que los dispositivos de relevo o las válvulas de seguridad sí están actuando. Y el plan de atención a emergencias, ¿verdad? Recuerden, el plan de atención a emergencias no es, ya explotó. No, eso ya sale de nuestras manos. ¿Qué es un plan de atención a emergencias en un equipo o en un recipiente sujeto a presión? Ok, se abrió la válvula de seguridad, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Oye, se reventó una tubería, ¿qué debo hacer? Oye, fíjate que los niveles o la temperatura se está elevando, ¿qué debo hacer? A eso se refiere el plan de atención a emergencias en el caso de los recipientes sujetos a presión, ¿verdad? Con esto, bueno, pues concluimos nuestro segundo tema